Disculpe, profesor, don Patricio. Sí. Quería pedirle ahí un minutito para hablar lo que sucedió ese día y aprovechar la disculpa al curso, si usted me lo permite. Ok. Bueno, compañeros que están en clase, más que nada yo ya conversé con el profesor. Yo estoy trabajando de nochero, trabajo en una faena minera y trabajo con bastante radio y, bueno, trabajo en oficina, como dijo el profesor, uno se tiene que hacer responsable de quién está alrededor. Y pasó que un compañero me tomó el notebook para sacar una información y yo cometí el error de hacer la clase como oyente desde el notebook, primero que nada. Así que hablé con el profesor el tema, le expliqué lo que sucedió y claro, mi compañero se le activó el micrófono cuando estaba con el notebook en sus manos, hizo el comentario indebido y claro, obviamente le pido disculpas al curso, eh, para que esto, o sea, obviamente por mi parte no va a volver a suceder. Y más que nada las disculpas por el tema de que todos queremos aprender, escuché los comentarios después, yo me di cuenta de lo que había sucedido. Y obviamente todos queremos aprender, pues. Todos estamos acá para ser alguien más de la vida, poder perfeccionarnos y todo, así que les pido las disculpas del caso, muchachos. Por mi parte no va a volver a suceder, ya no estoy haciendo las clases en el notebook de la empresa, así que lo tomé como un aprendizaje yo y disculpa al profesor, pues ya se las pedí, ya conversé con él y obviamente el profesor tiene que hacer lo que corresponde, pues sí. Nada más, pues, eso muchachos. Gracias, profesor. Ok. Ya. Vamos a ver este punto que creo que es importante que lo aprendan dentro de lo que es los tipos de voladura de contorno. En eso estamos el día jueves. Lo otro, las evaluaciones se están revisando igual. Yo creo que terminada la clase, pueden que estén todas revisadas. Ya me van a faltar unas 10 evaluaciones que revisar. Las voy a terminar de revisar después que termine la clase. Em, Dentro de lo que tenemos como voladura de contorno, dentro de lo que tenemos como voladura de contorno, tenemos voladuras de precorte, voladura recorte y tenemos voladuras amortiguadas. Aquí nos dice que la voladura de precorte consiste en crear en el macizo rocoso una discontinuidad o plano de fractura antes de disparar las voladuras de producción, mediante una fila de barrenos, generalmente de pequeño diámetro y con cargas de explosivos desacopladas. Dice que el disparo en los barrenos de precorte se puede realizar simultáneamente con los de destroza, pero adelantándose un intervalo de tiempo de 90 a 120 milisegundos. Ya, ahí tenemos el banco nosotros. Y este es nuestra siguiente cara del blanco, del siguiente banco. Entonces, ¿a qué se refiere esta línea de precorte? Nos dice la idea es generar un corte a lo largo del banco, generar una fractura en el macizo rocoso, ¿cierto? Generar una fractura a partir de la perforación y la detonación del explosivo que va a ir en ella. Se necesita hacer un corte ahí.
Ahora, es un precorte, ¿cierto? Como dice la palabra, es un precorte. ¿Qué significa? Que esta fractura se debe generar antes que se inicie la tronadura de la zona de producción. Por ejemplo, la idea es siempre ir dejando un espacio disponible para que el material se pueda desplazar. Entonces, por eso yo voy generando secuencias y voy saliendo, por así decirlo, fase a fase. Cada fase que se desplaza me permite a mí generar una cara libre para la próxima fase. Ya, ese es el concepto más o menos. Ese es el concepto que el material se desplace a partir de las caras libres que voy generando. Si no genero cara libre, si no genero cara libre, ¿qué es lo que sucede? El material no tiene el espacio suficiente para poder desplazarse. Entonces, como secuencia, yo debiese salir, por ejemplo, con la línea 1 en 500, por ejemplo, en 500 milisegundos. Con la fase 2 tendría que salir en 600. Por ejemplo, ya estoy dando ciertos números, 500, 600, después tendría que salir con 700 y después tendría que salir con 800. Ya. 500, 600, 700, 800. La línea de precorte, ¿con cuánto tendría que salir? Profe, la línea de precorte debería iniciarse al mismo tiempo que el primer pozo. La idea, como sugerencia, la idea es que salga en un tiempo de 90 a 120 milisegundos antes que el primer pozo. De 20 a disculpa, de 90 a 120 milisegundos antes. Entonces, por ejemplo, la línea de precorte podría salir al mismo tiempo, ¿ya? O viene entre 90 a 120 milisegundos antes, entonces vamos a hacer caso acá a la bibliografía y vamos a salir con 400. ¿Qué significa eso? Uno podría decir, pero ¿y cómo la línea de precorte no se va a desplazar? No, pues no, yo no busco que se desplace. Yo que lo que busco que genere un corte a lo largo del macizo rocoso, una fractura a lo largo del macizo rocoso. Eso es lo que yo busco, que genere una fractura a lo largo del macizo rocoso. ¿Qué me va a permitir esa fractura a lo largo del macizo rocoso? ¿Qué es lo que creen ustedes que va a permitir? Generar una cara libre. Por ejemplo, a ver,
La onda expansiva, por ejemplo, de la tronadura avanza por el macizo rocoso. Avanza por el macizo rocoso. Pensemos que este macizo rocoso es un macizo rocoso competente. Ahora pensemos que este macizo rocoso tiene bastantes diáclasas. Tiene bastantes diáclasas. ¿Por dónde viaja mejor la onda? ¿Viaja por el ejemplo 1 o por el ejemplo 2? ¿Por dónde la onda se transmite de mejor manera por el macizo rocoso? ¿Avanza más rápida y a una mayor distancia? ¿Por la onda 2, profe? Profe, por la 1, donde es macizo rocoso competente, es mejor conductor de la onda vibradora, porque las discontinuidades de la 2 interfieren en ella y las disminuyen. Ya. ¿A quién escucho ahí? ¿A Salde o no? ¿A Felipe? Sí, Sí, ya. Que no logro ver, veo solamente mi PPT. Ya bien, Felipe, eso es. Eso es Felipe. El macizo rocoso competente, si está sin fractura, sin falla, va a ser mejor conductor de la onda expansiva. Ya, de cierta forma, no se le ofrece una resistencia a la onda, que la frene, por así decirlo, o que la reflecte. Más que todo es que no se genere un proceso de reflexión. ¿Qué es lo que es un proceso de reflexión? Cuando la onda, por ejemplo, yo tengo un tiesto de agua, ¿cierto? Si tiro una piedra ahí en el centro, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a generar ondas, ¿cierto? Alrededor. Se van a generar ondas, pero cuando esa onda choque con el borde del tiesto, ¿qué va a pasar con la onda? Se va a devolver. Profe, eso es lo que produce la buffer, ¿o no? Más o menos es que ese es el concepto de que por qué generamos esta línea de este corte. Es el concepto, de cierta forma, por qué generamos nosotros esta fractura a lo largo del macizo rocoso. Ya, déjeme completar esta idea, ya, y después vuelvo a eso. Entonces, ¿qué pasa con la onda de agua? Avanza, avanza, y al llegar al borde, choca y se devuelve. La onda expansiva, la onda expansiva generada por la detonación del explosivo, también avanza, 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 pero ¿qué pasa cuando avanza por un macizo rocoso que presenta muchas fracturas? ¿Qué va pasando con la onda? Va perdiendo energía en la medida que de cierta forma va chocando con esas fracturas. ¿Por qué? Porque en cada fractura hay una reflexión de la onda. En cada fractura es como que parte de la onda choca con la fractura y se devuelve. Parte de la onda choca con la fractura y se devuelve. En cambio, cuando no hay fractura, la onda avanza rápido y a una distancia mayor. Si no hay fractura y hay un macizo rocoso competente, la onda baja más rápido y a una distancia mayor. En cambio, cuando el macizo rocoso está muy fracturado, ¿qué pasa con la onda? Con la onda generada, se disipa a partir de las fracturas. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero generar con esta línea precorte? Quiero generar una fractura a lo largo del macizo rocoso. ¿Y qué me va a generar? Y por eso la detono antes que salgan los pozos de producción. ¿Ya? Para generar esa fractura y que esta línea que la antecede
al generar la presión de detonación y la liberación de energía, de cierta forma la energía se genera un proceso de reflexión y de liberación de energía por esa fractura. Yo que permito con esa fractura generar un proceso de liberación de energía y reflexión de energía. Al generarse la reflexión ahí, ¿qué es lo que sucede? Se devuelve la onda. Y al devolverse la onda, genera una zona de tensión. Al devolverse la onda, se genera una zona de tensión en esta parte, que lo que permite generar una mejor fragmentación de esta zona, ¿ya? Entre la línea de amortiguación y la línea de precorte. De cierta forma, ¿ya? No va a generar la fragmentación que genera en la zona de producción, pero sí va a ayudar a generar una zona de fragmentación antes de la línea de precorte. Antes de la línea de precorte. Tengo que entender que, por ejemplo, pensemos que hay una fractura ahí, la onda viaja, al chocar con al chocar aquí, parte de la energía liberada, parte de la onda, se va a generar un proceso de reflexión. Por lo tanto, se va a devolver. Cuando se devuelve en la intersección de la onda es como que dos olas chocan, ¿cierto? En el mar, cuando chocan dos olas, ¿ya? Son como dos energías que chocan y que se genera acá una zona de tensión. Lo que propicia se genera una zona de fractura, de debilitamiento estructural en esa zona, generando una fractura también de la zona. Ya, esa es la idea. Ahora, en esta línea de precorte, también la idea es generar un explosivo, realizarla con un explosivo acorde a precorte. Y la idea es que no genere un explosivo que no libere gases o que lo haga en su mínima expresión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay diaclasas acá? O se genera algo de fracturamiento producto de la onda sísmica generada. ¿Qué pasa si el explosivo tiene gases? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si el explosivo libera gases? El explosivo de la línea de precorte libera gases. ¿Qué va a pasar con esos gases? Profe, por lo general los explosivos de la línea de precorte van sin taco y los gases se liberan por el pozo hacia arriba. Ya, pero ¿por qué? Porque los gases buscan el lugar donde se puedan salir libremente. La zona- Profe, yo creo que se ponen sin taco para evitar que dañe el talud adyacente de la nueva cara libre que se va a crear después de la separación del volumen de producción con el recorte. Es un concepto más que todo, es un concepto de liberación de energía, porque el explosivo utilizado es una emulsión. Es una emulsión con baja liberación de gases. No puedo comprobar los gases generados por el ANFO, por ejemplo, en relación a los gases generados por una emulsión. Son y más la cantidad que utilizo en una línea de precorte. La cantidad de gases es muy baja. Más que todo, ¿por qué no taconeo el pozo? Es por un concepto de liberación de energía. Pero ¿qué pasa si yo cargo con un explosivo que genera liberación de gases? ¿Qué es lo que generan los gases en esta zona de fracturas? los gases generan expansión de las grietas. Ya, ese es el tema. Ese es el tema.
es el tema. La idea es que si yo llego a pensar en utilizar un explosivo que libere gases en esta zona, ¿qué va a generar los gases? Los gases van a ingresar por fisuras preexistentes en esta zona. ¿Y qué van a hacer los gases? Expandir las grietas o expandir las fisuras. Ese, esa es la eso es finalmente lo que genera la fractura del macizo rocoso, son los gases de la voladura. Son los gases. Porque de cierta forma la detonación y el impacto genera una zona de trituración y una zona de cierta forma de agrietamiento, ¿cierto? El pozo, se genera el impacto de la detonación, el impacto de la onda de choque genera una zona de trituración, genera una zona de grietas radiales, pero finalmente quien hace el daño son los gases que ingresan a alta presión y alta temperatura por estas fisuras, por estas grietas, y hacen que estas grietas y fisuras se expandan. Son los gases los que generan ese daño. Entonces es por eso que en estas zonas yo evito la utilización de explosivos que liberen gases, porque los gases que van a hacer van a ingresar por fisuras preexistentes o que se hayan podido causar producto de la detonación de la línea de precorte y van a generar que las fisuras o grietas que existían ahí se expandan, ¿ya? Y eso también quiero evitar. Eso también quiero evitar, ¿ya? Entonces, para terminar esto, la línea de precorte, ya la idea es que salga antes de la línea de producción en un rango de 90 a 100 milisegundos antes, ya de la primera fila de producción. Por otro lado, evitar explosivos que liberen gases, porque los gases se van a introducir por fisuras, por grietas y van a generar la expansión de estos. Ya por eso que se utilizan explosivos a base de emulsión. Y, y hay veces que la línea de precorte va con taco, o sea, disculpen, va con pasadura y otras veces no. Va en relación al diseño y a lo que quiero buscar. Ya, por lo general, por ejemplo, si hay una continuación de un banco, la idea es que la idea es evitar esta sobreperforación, no es necesaria. No es necesaria. Más que todo por un lado, esta sobreperforación podría generar una zona de fisura o agrietamientos o debilidad estructural en un posible banco que después estemos trabajando. Hay veces que no es necesario hacerlo. Profe, ¿Mm? el precorte por lo general va a seguir sobre perforación por la inclinación, que son un poco más inclinados que los perforaciones de producción. Es que va a depender la inclinación por qué está dada. ¿Cómo? Va a depender la inclinación por qué está dada. La inclinación es por el talud, por el talud del banco siguiente. Claro, es el concepto. Está dada de cierta forma por la geometría del banco, pero no el que esté inclinada no es la respuesta a que no se perfore con pasadura.
ese no es el fundamento a que ese no es el fundamento a que no se perfore la pasadura. ¿Por qué no se perfora la pasadura? ¿Quién me puede decir por qué no se perfora la pasadura en esta línea de precorte? El fundamento no es la inclinación del barreno. No es la Es por inclinación es por del el daño que puede generar al banco inferior. más que todo Puede causar una sobreperforación, ¿o no? Puede causar una sobreperforación en el banco inferior. yo tengo que recordar que después, por ejemplo, ¿cierto? Esta figura es como va a ir quedando la geometría de la explotación, ¿o no? Si yo tuviera este pozo de precorte, necesito, o sea, ¿qué me va a generar si genero sobreperforación? Genero en esta zona una zona de debilidad estructural que no se justifica. Por eso le digo que que la inclinación del barreno no es la justificación para que en la línea de precorte no se utilice la pasadura, sino que la justificación es a partir de que en un próximo banco me puede generar daños estructurales en el macizo rocoso. Eso con voladura de precorte. Por otro lado tenemos voladura de recorte. Dice consiste en la voladura de una sola fila de barrenos con cargas de explosivos desacopladas. Esta técnica implica un arranque de roca hacia un frente libre, por lo que el espaciamiento de las cargas es mayor que en el caso anterior y resulta menor costoso. Ya, eso es lo otro. Acá en la voladura de precorte, los pozos son de un diámetro menor, ¿cierto? Aquí nos dice, generalmente el diámetro es menor, con cargas de explosivos desacopladas. ¿Qué significa este concepto? Explosivos desacopladas, con carga de explosivos desacopladas. Profe, no sé si estoy bien, pero creo que tiene que ver con que por ejemplo, los explosivos de producción llevan un APD, por ejemplo, y un alto explosivo que sería el ANFO, y estos solamente, por ejemplo, pueden llevar un cartucho de precorte, que sería en el Align en este caso que usamos nosotros. No, el ANFO no es un alto explosivo.
El ANFO es un agente de voladura. Sí, Aquí vos, pero quiere decir que, por ejemplo, quiere decir que van con otro tiempo, no van secuenciados igual que la de producción. no, hijo, cuando hablamos de desacoplamiento, usted me dice que cargan con el Align, ¿cierto? Sí, con el Align. Hay distintas longitudes para el Align. Entonces, es una emulsión encartuchada, pero qué es lo que pasa? Esta emulsión está desacoplada. ¿Por qué? Porque se genera un espacio anular entre el explosivo y el pozo. Ah, ya entiendo ya, profe. ¿Y por qué genero ese espacio anular entre el explosivo y el pozo? Para que el impacto o la presión de detonación generada por la detonación del explosivo no se libere directamente hacia el macizo rocoso y este espacio sirva como un colchón de cierta forma que contiene la expansión y liberación de la energía producto de la detonación. Entonces, estas son cargas desacopladas. Existen distintas técnicas de desacoplamiento, ¿cierto? Veíamos, por ejemplo, que puedo cargar, por ejemplo, de forma segmentada, cargo un tramo, dejo un espacio vacío, cargo otro, o puedo hacerlo como lo hacen hoy en día, que es una forma que está más normalizada casi por todas las compañías, es a partir de Naline. Entonces que acá hay un desacoplamiento de la carga porque se genera un espacio anular entre el explosivo y el barreno. De esa forma evito de cierta forma que la presión de detonación del explosivo se libere directamente hacia el macizo rocoso, evitando, evitando una zona de trituración y una zona de mucho agrietamiento producto del impacto generado por la detonación del explosivo. Entonces, ya vimos la voladura precorte, ahora estamos en esta voladura de recorte, y nos dice que consiste en una voladura de una sola fila de barrenos con cargas de explosivos desacopladas también. Esta técnica implica un arranque de roca hacia un frente libre, por lo que el espaciamiento de las cargas es mayor. Ya, el espaciamiento en las voladuras de precorte, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el espaciamiento de los pozos de producción, de los pozos de buffer y de los pozos de la precorte que utilizan, por ejemplo? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son las variables controlables en relación o sea, en relación a las variables controlables de Tronaura? ¿Cuál es el espaciamiento que utilizan en los pozos de producción, en los pozos de precorte? ¿Usted se refiere al bar del espaciamiento, eso? El espaciamiento. Por ejemplo, los de
Lo de producción. Es que nosotros hacemos tronadoras que son de zanja, son más chicas. ¿Ya? Usamos 3 metros de producción. Y ¿Ya? de precorte, la mitad, pues 1,5. Cada 2 pozos de producción hay 3 Uno, de sí. precorte. Ya. ¿Cierto? Entonces, a eso iba. A eso iba. Por eso que aquí nos entrega un dato que nos dice que en la voladura de recorte dice que el espaciamiento de las cargas es mayor que en el caso anterior. ¿Ya? O sea, el espaciamiento entre un pozo y otro es mayor que en las voladuras de precorte. ¿Ya? Porque en las voladuras de precorte los pozos van muy cercanos unos del otro. Disculpe, ¿y los diámetros de perforación de cuántos son? Nosotros trabajamos 3,5 hasta 6,5. En la de producción, ¿cuánto usan? ¿6,5? No, en la de producción varía de 3,5 a 4,5. Y No, en la de perdón, pues la de producción variamos de 3,5 a 6,5. Y en la de a seis, precorte son más chicos. ¿de cuánto? De 4,5, 3,5, de 3, los de precorte. Ya, ¿cierto? Los de producción, los de producción son de mayor diámetro que los de precorte. Entonces, en la línea de precorte, la distancia entre un pozo y otro es más pequeña. ¿Ya? Son más pozos en una fila de precorte que en una fila de producción. Pero que me dice que pero me dice que en las voladuras de recorte, en las voladuras de recorte, ¿ya? La distancia o el espaciamiento entre un pozo y otro es mayor que las de precorte. Entonces, por eso que el costo, de cierta forma, es menor. Se reduce de cierta forma el costo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas de recorte? Ah, y lo otro es que las de recorte tienen el mismo diámetro que los de producción. ¿Ya? Y esta técnica se le llama trim blasting. ¿Qué significa una técnica de recorte? ¿Quién me podría decir? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Quién me podría aventurar una de recorte? ¿Cuál es la diferencia con la de precorte? Profe, nosotros una vez hicimos una de recorte y me acuerdo que solamente los pozos se dejaron sin cargar. Ah, ya, pero esa, Dejamos pozos sin cargar. Lo ya, pero hicimos así. esa es otra técnica. ¿Ya? Es otra técnica. Es otra técnica utilizada. Más o menos el mismo concepto de la línea de precorte, eh, pero en vez de generar una fractura, en la línea de precorte, ¿yo qué hago? Genero una fractura, ¿cierto? Al detonarla antes. Pero que lo que hago cuando no los cargo, la idea es perforar igual los pozos mucho más cercanos unos de otros, pero al no cargarlos, ¿qué estoy generando ahí? Estoy generando un espacio en donde la onda expansiva se va a generar una reflexión y a la vez una liberación de energía. Pero esa es otra técnica. ¿Ya? Ahí la vamos a ver. En la de recorte, le vamos a poner ahí una R ya de recorte.
En la de recorte, disculpen, ¿cuál es el concepto? Por ejemplo, F1 sale con 500, F2 con 600, F3 700, F4 800. La de recorte, ¿con cuánto sale? Con 900. Es el concepto de la de recorte. Sale después, sale al final de la voladura de producción. Sale toda la voladura de producción. Sale toda la voladura de producción. ¿Y qué es lo que queda al final? ¿Cierto? Ya, El precorte. Ya. ¿cierto? Sale toda la bola de producción. Entonces ahí nos queda una cara libre. Nos queda una cara libre. Y esa cara libre, ¿qué es lo que se genera ahí? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Es por eso que se utiliza el mismo diámetro de perforación que la línea de producción. ¿Cuál es la diferencia? Es la carga que utilizamos, el explosivo que utilizamos. Profe, ahí El se explosivo. refleja la onda, ¿no? No, aquí, ¿qué es lo que sucede? Como hay una cara libre ahí, aquí el concepto es distinto. Aquí el concepto es distinto que el de en la de precorte. En la precorte yo genero un corte, de cierta forma genero un corte y la onda se refleja. Pero acá en la de corte, distinto el concepto. En la de recorte, yo que lo que hago, ¿cierto? Salió todo esto en la de producción y finalmente salgo con la de recorte, pero la de recorte ¿hacia dónde sale? Hacia allá, po, hacia la cara libre. Se desplaza nomás, hacia la cara libre. Eso hace, se desplaza hacia la cara libre. Eso es como una fase, o sea, una fase más de desplazamiento. ¿Ya? Se desplazan todas, Se secuencia con la producción. se secuencia con la producción. Se secuencia con la producción y sale al último. Sale al último, pero al último ya la resistencia es mínima. ¿Me entiendes? Ya la resistencia que tiene que desplazar es mínima. Ya finalmente me queda como una tajada nomás, una tajada. Finalmente me queda ahí como una tajada, pero una tajada delgada. Una tajada delgada. ¿Ya? Entonces esa tajada delgada que finalmente no me va a oponer una resistencia. No me va a oponer una resistencia a esta línea de recorte. Entonces esta línea de recorte sale sale al último, pero el Barden que se genera entre esta línea, entre el corte que se generó ahí y la línea de recorte, es un Barden mínimo que me permite generar un desplazamiento sin mucha resistencia del material. Entonces, ahí genero el corte ahí genero el corte del banco al final, po, ¿ya? Esa es la diferencia. Diferencia 1. El diámetro de perforación es el mismo de producción. Diferencia 2. Y la mayor es que la línea de recorte sale después de la voladura de producción. ¿En qué se parecen? En el explosivo utilizado. Por lo general, igual vamos a usar explosivos, por ejemplo, en Align.
voladura amortiguada. Dice, son voladuras semejantes a las convencionales. Son voladuras semejantes a las convencionales donde se ha modificado el diseño en la última fila, tanto en el esquema geométrico, que es más reducido, como en las cargas de explosivos, que suelen ser menores y desacopladas también. A ver, ¿quién sabe este concepto de voladura amortiguada? ¿Quién me podría ayudar acá? ¿Quién sabe lo que es esta voladura amortiguada? Ya. Los pozos no son tan chuecos, ya son van más derechos, ya. Profe, ¿Mm? no sé si me equivoco, pero las tronadas amortiguadas son para reducir vibraciones, ¿o no? Sí, pues. Reducimos ya reducimos de cierta forma la presión de detonación de la detonación. Pero, miren, la voladura amortiguada, de cierta forma, tiene
parámetros el diámetro de perforación es similar o es igual al de producción. ¿Ya? Mantiene un diámetro de perforación igual. Ahora, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia de cierta forma? El espaciamiento. Precorte. Amortiguación. Producción. En la línea de amortiguación, los pozos van más cercanos uno al otro. ¿Ya? Van más pozos. Pero el explosivo que utilizo es menor que el explosivo utilizado en la zona de producción. Entonces, ¿qué es lo que busco de cierta forma? ¿Qué es lo que busco en esta línea de amortiguación? Es reducir la presión de detonación y por ende reducir el impacto y la onda sísmica generada por la detonación del explosivo. ¿Ya? Esta zona de producción busca generar una fragmentación del macizo rocoso. Pero en esta línea de amortiguación, yo igual quiero fragmentar el macizo rocoso. Yo igual lo quiero fragmentar. Pero ¿qué es lo que hago para reducir el impacto de la presión de detonación? ¿Qué es lo que hago? Reduzco el factor de carga por pozo. Reduzco el factor de carga por pozo. O sea que por pozo utilizo menos explosivo. Por pozo utilizo menos explosivo. Ya, utilizo menos explosivo. Pero por eso también perforo más pozos. ¿Por qué perforo más pozos? Porque al final es como a ver, ¿cómo explico esto? Es como para distribuir la carga de un pozo en dos pozos. Sería, Así ¿no? es. Así lo vamos a explicar. Ya. Por ejemplo, tengo un pozo de producción. ¿Cierto? Cargado hasta el taco, ¿cierto? Cargado completo. Acá hay un factor de carga. Factor de carga. ¿Cuál es la idea del pozo amortiguación? Reducir la presión de detonación, ¿cierto? Y con eso voy a reducir la vibración generada. Pero lo que también busco es fragmentar el macizo rocoso. ¿Ya? Es fragmentar el macizo rocoso, entonces tampoco puedo reducir el factor de carga. No lo puedo reducir porque si lo reduzco, ¿qué es lo que pasa? El macizo rocoso no se fragmenta. Entonces, ¿qué jugada se hace? Que en los pozos de amortiguación, los pozos hay más pozos. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo está el taco? ¿Qué hago yo? Distribuyo la carga. Por ejemplo, si en un pozo lo cargo completo, ahora ¿qué es lo que hago en la línea de amortiguación? Distribuyo la carga en dos pozos. De esa forma, el factor de carga por pozo
¿cierto? De cierta forma, este es un ejemplo nomás, ¿ya? Después esto lo vamos a calcular el día mañana, puede ser que tenemos clase. El día de mañana lo vamos a calcular. Aquí, ¿qué es lo que hace? Que el factor de carga yo lo reduzco, pero lo reduzco por pozo. Lo reduzco por pozo, pero no lo reduzco a lo largo de la fila. O sea, al final, a lo largo de la fila, igual voy a ocupar el mismo factor de carga para fragmentar. Pero al detonar, voy a estar, voy a hacer una secuencia de cierta forma que detonen por separado, por así decirlo. Entonces, no voy a estar generando una detonación de una cantidad determinada de explosivos en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces voy a reducir las vibraciones por ese lado. ¿Ya? Y por pozo también voy a reducir el factor de carga, ¿ya? Y al reducir el factor de carga, el impacto generado, el área de influencia, más que todo eso, el área de influencia es menor. En este pozo, el área de influencia es mayor. El área de influencia de la fractura es mayor en este pozo. En cambio, en este otro pozo, el área de influencia es menor. Entonces, como estos pozos de la línea amortiguada ya está antes de la línea de precorte, el área de influencia es mucho menor. En cambio, si yo los cargara completo, el área de influencia sería mucho mayor y podría afectar el talud del próximo banco. En cambio, al reducir el factor de carga, ¿qué es lo que pasa? El área de influencia es menor. Pero por eso que perforo más pozos, porque como es menor el área de influencia, necesito tener el otro pozo más cercano. Necesito tener el otro pozo más cercano. ¿Ya? Al cargarlos completos, el área de influencia que abarca la detonación del pozo es mayor. Es mayor el área de influencia. Entonces, ¿qué pasa si esta línea amortiguada, como les digo, la cargo completo? El área de influencia va a ser mayor y me puede dañar el talud. Entonces, ¿qué busco? Reducir el factor de carga. Al reducir el factor de carga por pozo, ya el área de influencia va a ser mucho menor. Pero por eso también tengo que perforar los pozos más cercanos unos de otros. ¿Por qué? Porque como el área de influencia es menor, tengo que perforar entendiendo ese concepto. ¿Me Profe, una entienden o no? consulta. También se perforan unos más cerca de otros para también equilibrar el volumen de arranque con los pozos de producción, ¿o no, profe? ¿Cómo equilibrar el volumen de arranque, hijo? ¿Me puede plantear? Porque si tiene menor carga de factor de carga, como usted dice, el área de influencia va a ser menor. Sí. Es como lo mismo que el volumen de arranque, pues son los metros a remover por pozo. Sí. Entonces, como se pone uno más cerca del otro, se va a equilibrar el volumen de arranque o el volumen por pozo a remover similar a un pozo con la carga completa. Sí, sí, así es. Sí, el volumen de arranque por pozo va a ser menor, pero por eso tengo que perforar más pozos para, de cierta forma, equilibrar ese volumen de arranque. Sí, así es. Bien, ¿quién fue ese? Felipe, ¿no? Salde, sí, profe. Sí, sí, sí. Está bien aplicado el concepto, bien, bien. Me alegro cuando empiezan a analizar las cosas así. Está bien, hijo. Y lo último, perforación en línea. Estamos en la hora. Dice, la perforación en línea es una técnica de fractura que utiliza barrenos vacíos. ¿Ya? Esto es lo que le quería decir, pues esta es otra técnica. En línea es una técnica de fractura que utiliza barrenos vacíos de 35 a 75 milímetros espaciados entre sí a una distancia de 2 a 4 veces el diámetro.
Estas perforaciones tan próximas unas de las otras pueden actuar en condiciones geológicas. Ya. Voy a explicarlo rápidamente esto por el tiempo. ¿A qué se refiere esa técnica de perforación en línea? A que yo perforo pozos, ¿cierto? En esta línea de contorno, perforo pozos, pero no los cargo. ¿Ya? Lo voy a explicar igual. Se hace, por ejemplo, una labor subterránea igual. Son técnicas similares igual. ¿Qué hago? Perforo pozos cercanos uno a otro. Pozos cercanos uno de otro. Pero ¿qué es lo que hago? No los cargo. Pero al no cargar ¿qué es lo que estoy generando ahí? Un espacio. Estoy generando un corte. Es por eso que deben estar cercanos uno al otro, eso sí, no pueden ser separados, tienen que ser mucho más cercanos uno al otro. No los cargo con explosivos, pero ¿qué genero? Es como un prepicado, es un prepicado. Sí, es como un prepicado. ¿Ya? Es como... Pero ¿qué estoy generando con eso? El mismo concepto de la voladura de precorte. Estoy generando de cierta forma un corte en el macizo rocoso, con tal que cuando la onda expansiva avance, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con esos orificios sin cargar? Una, se va a disipar la energía por el mismo orificio y otro porcentaje de la onda se va a reflexionar, se va a reflectar. ¿Ya? Un porcentaje de la onda se va a reflectar y otro porcentaje de la onda se va a disipar en ese espacio. ¿Ya? Si yo tengo un espacio vacío, va a ir avanzando la onda, ¿cierto? Va a ir avanzando y parte de la onda al colisionar, ¿cierto? Con el espacio, ¿qué va a pasar? Se va a reflexionar y otro porcentaje de la onda se va a liberar hacia el exterior. ¿Ya? Eso es lo que hago con esta otra técnica que a veces igual yo igual la he utilizado. ¿Ya? Es más costoso porque hay que perforar más, pero hay veces que me he quedado corto de explosivo y la he utilizado. ¿Ya? Igual sirve. ¿Ya? Eso, todas las técnicas que vimos, finalmente, ¿para qué son? Para cuidar, proteger lo que es el contorno